Buenas tardes, soy el doctor Marucci y lo que vamos a ver a continuación es una charla de actualización según las normas ILCOR del año 2020 sobre los aspectos de toxicología aplicados en soporte vital eh, que aparece en el capítulo de situaciones especiales. En cuanto a las guías de ILCOR, se pueden disponer de la página de Circulation. En la foto se ve la versión anterior, de por lo menos hace 10 años atrás, donde los aspectos especiales estaban en un capítulo aparte. En las guías nuevas, debo advertirles que si se bajan aspectos destacados, quizás no vean mucho de esto. Si se bajan el PDF, probablemente no vean tanto. Y lo que sí les recomiendo es leerlo directamente de eh, el Journal de Circulation. En cuanto a las guías, lo que es importante mostrarles, ese gráfico de barras, lo que identifica es la situación donde cada uno de los capítulos que hay ocupa un determinado espacio. La parte de tóxicos es una de las partes que más ocupa dentro de situaciones especiales, y los títulos que aparecen abajo son todos los que se actualizan este año. Los que no se actualizan eh, quedan pendientes dentro de lo que ya estaba en las guías viejas. O sea que solamente se hizo una actualización de algunos de los temas, algunos no se revisaron y otros siguen como estaban. En cuanto a los niveles de evidencia, ustedes deben saber que las guías del American Heart se manejan con un tipo de forma de categorizar los niveles de evidencia en particular. En el caso de lo que son las evidencias para los tóxicos, lo que yo quisiera remarcarles es que van a ver dentro de esos carteles que les puse ahí que aparece clase 3 o nivel de evidencia C o, en fin, todos los niveles de evidencia que ustedes van a ver en lo que es la parte de toxicología son niveles que, comparados con el resto de, de los estudios que uno pudiera tener, son niveles bajos. Porque cuando ustedes tienen un paciente intoxicado no pueden hacer estudios con ese paciente. Tampoco podemos hacer estudios con chicos chicos, no podemos hacer estudios con embarazadas. Entonces, los niveles de evidencia son bajos, pero son bajos en todo el espectro de lo que es la toxicología. En cuanto a las normas, cabe remarcar que hay mucha diferencia en lo que hablan las normas con respecto a lo que es la práctica de toxicología. Los niveles de bioseguridad no son los mismos. De hecho, los niveles de bioseguridad en el caso de la toxicología o las medidas y las normas para poder actuar en un evento con un tóxico son absolutamente distintas a las que plantean las guías, ya que quizás se enfocan más a lo que es un aspecto infectológico, dentro de otros aspectos que son bastante distintos, por lo cual las guías en lo que es la parte toxicológica no son muy buenas, deberían ser un poco más completas. Dentro de los aspectos destacados, eh, este año hay un protocolo propio para los pacientes intoxicados por opio derivados del opio, opioides, opiáceos, donde hay dos algoritmos importantes. El primer algoritmo es un algoritmo que está pensado para los primeros respondedores, donde estas guías son americanas y los americanos tienen una epidemia de intoxicación por opio importante, por lo cual han permitido el uso de naloxona, la cual se coloca al lado de los desfibriladores y se utiliza naloxona intranasal habitualmente. En el caso de lo que es lo que nos interesa a nosotros y es el algoritmo para personal de salud, en realidad cuando nosotros veamos un toxíndrome parecido al toxíndrome que puede tener los derivados del opio, lo que vamos a chequear es la conciencia, vamos a seguir el protocolo como nosotros lo conocemos y lo que vamos a evaluar es la ventilación.
al momento de evaluar la ventilación, lo que nosotros vamos a hacer es seguir con los protocolos como los conocemos y si el paciente ventila, lo que vamos a intentar hacer es posicionar correctamente su vía aérea y considerar la oportunidad de ver si tenemos naloxona para poder utilizar. La otra cosa que puede ocurrir es que si la persona no está ventilando, una de las opciones que tenemos es tomar el pulso. Si el paciente tiene pulso, lo que vamos a intentar hacer es evaluar el posicionamiento de la vía aérea y lo que vamos a hacer es el manejo de la vía aérea como lo vieron en la clase de manejo básico de la vía aérea. Si sospechan por alguna situación que el paciente puede estar intoxicado por algún derivado del opio, lo que podemos hacer es intentar darle naloxona. En el caso de que el paciente no ventile y no tiene pulso, lo que vamos a hacer es empezar con las maniobras de soporte vital. Independientemente de todo lo que hagamos, también podemos considerar darle naloxona. En el caso de la naloxona, no hay muchos estudios que favorezcan o que demuestren que favorece la respuesta en el contexto del paro de estos pacientes. De cualquier manera, se aconseja darlo. Y recuerden que los pacientes intoxicados por naloxona, cuando responden a la naloxona, debemos dejarlos con un goteo de naloxona y debemos estar atentos ante la posibilidad de que el paciente presente signos de abstinencia. Las otras cosas que pueden decir las guías entonces, como las cosas importantes para tener en cuenta, es para el manejo agudo de la sobredosis en estos pacientes, el manejo de la vía aérea es lo esencial. Nuestro target siempre es dar la naloxona para que el paciente tenga drive ventilatorio. En el caso de lo que nosotros podemos hacer si el paciente entra en paro es hacer las maniobras del manejo de paro y podemos administrar naloxona, pero siempre dando importancia a las maniobras del paro. En el caso de tener la posibilidad de acceso a naloxona por el sistema que ustedes tengan, ninguna otra cosa le gana a las maniobras del paro, por lo cual siempre que tengamos un paciente en paro o el manejo de la vía aérea, siempre le gana a la administración de la naloxona. En el caso de que nuestro paciente tenga pulso, pero no tenga una ventilación normal, eh, seguimos con las maniobras necesarias y intentamos la administración de naloxona. En cuanto a lo que puede ocurrir en el caso de que recuperemos al paciente o que el paciente salga de su paro y le hayamos dado naloxona y tengamos la certeza de que tiene que ver el paro con una intoxicación por derivados de opio, recordamos que eh, si el paciente retorna a su ventilación espontánea, recuerden que nosotros tenemos que mantener eh, o recordar cuánto le administramos de naloxona, como para saber que naloxona tenemos que mantener eh, pensando que la naloxona siempre tiene vida menor a, a cualquier derivado del opio que puedan conseguir para administrarse las personas. Por otro, eh, por otro lado, lo que es importante es que la naloxona no tiene tantos efectos adversos, por lo cual es relativamente segura, si bien están descriptos problemas con la naloxona, es mucho más seguro que otras sustancias en estos contextos. En cuanto a las intoxicaciones por benzodiazepina, las normas no nos dan ninguna novedad. De cualquier manera lo vuelven a poner, ya que es una práctica habitual utilizar el flumacenil como antídoto de las benzodiazepinas, pero utilizándolo como método diagnóstico.
el flumazenil, en el caso de las benzodiazepinas, recuerden que si nosotros no tenemos certeza de que sea un coma provocado por benzodiazepinas, comprobado que sean por benzodiazepinas y exclusivamente por benzodiazepinas, no debe ser administrada. En el caso de la intoxicación por beta bloqueantes, son intoxicaciones que cada vez se ven más, son fármacos que son muy comunes. En el caso de los beta bloqueantes, lo que nosotros vamos a tener que tener en cuenta es que una de las opciones que podemos manejar, sobre todo en la guardia, si bien es algo que podemos hacer también en el prehospitalario, que cuando tenemos un shock o un paciente chocado y el paciente está refractario y el paciente puede llegar a tener intoxicación por beta bloqueantes o una clínica compatible, podemos utilizar insulina y glucosa, que es un tipo de cóctel que se puede administrar, que va a resultar bastante bien en estos pacientes. La otra opción, que quizás va a ser un poco más difícil en el prehospitalario, pero que ahora se consigue bastante en los hospitales, es la posibilidad de administrar glucagón endovenoso. Y la otra opción que nos queda, en el caso de los beta bloqueantes, es la administración de calcio. Existe también algo que quizás no tengamos en nuestro sistema, que no se vea tanto, pero en el caso de los shocks, que son refractarios incluso a las terapias farmacológicas, la posibilidad de utilizar ECMO para tratar a estos pacientes. En el caso de la intoxicación por cocaína, son pacientes que son muy frecuentes, son pacientes que tienen una complejidad interesante en la cuestión de los fármacos que podemos utilizar para tratarlo. Recordemos que en el caso de los pacientes donde nosotros vamos a tener la clínica común de hipertensión, taquicardia, agitación, dolor torácico, eh, nosotros podemos intentar utilizar distintas medicaciones. Se pueden usar muy bien las benzodiazepinas, se puede usar muy bien la NTG, se pueden usar muy bien los bloqueantes alfa, quizás no los tengamos de tan fácil acceso nosotros, y algunos bloqueantes de los canales de calcio pueden llegar a ser usados, pero sobre todo en lo que es en el ámbito intrahospitalario, sobre todo si tenemos disposición de tener una unidad coronaria, una unidad de terapia intensiva. En el caso de la utilización de beta bloqueantes o incluso bloqueantes beta con actividad de bloqueante alfa, la verdad que todavía la evidencia está discutida, por lo cual por ahora lo que recomendamos es que en el contexto de un paciente intoxicado por cocaína que presente un cuadro como el que hablábamos antes, no se le administren beta bloqueantes. Una, una situación nueva es la intoxicación por anestésicos locales. Eso puede ocurrir, sobre todo puede ocurrir dentro de los hospitales. Muchos medicamentos ahora se están viendo beneficiados por el uso de emulsiones lipídicas. Muchos fármacos ahora se utilizan estas emulsiones lipídicas, quizás en nuestro medio son bastante difíciles de conseguir o no son tan habituales, donde si tiene indicación vamos a tratar de conseguirlo y de usarlo porque determinados fármacos tienen muy buena respuesta a este tratamiento. En cuanto a la intoxicación por antidepresivos tricíclicos, se aconseja, sobre todo en el caso del paro cardioventilatorio, la administración de bicarbonato de sodio o cuando se presentan los episodios de prolongación del QRS de más de 120 milisegundos. Eh, Esto se debe justamente a la actividad que tienen los antidepresivos tricíclicos de bloquear los canales de sodio, por lo cual la administración de bicarbonato de sodio puede ser muy útil en cualquiera de estas situaciones. También es muy útil la utilización de ECMO, eso lo van a tener dentro de lo que es la parte intrahospitalaria, no tanto en lo que es la parte prehospitalaria, para los pacientes que son refractarios a el tratamiento farmacológico que podamos hacer de los tóxicos. Un capítulo que me generó mucha controversia, ya que pusieron dos hipoxias y la digoxina.
En algunos lugares se consiguen los anticuerpos antidigoxina. Los pacientes que tienen intoxicación por la digoxina, justamente, podemos utilizar este tipo de tratamiento. En el caso de la intoxicación por monóxido, lo que nosotros tratamos de comentar siempre es la utilidad del oxígeno a alto flujo eh, con alta fracción inspirada de oxígeno y considerar en los pacientes que salen del paro la necesidad de la cámara hiperbárica en cuanto estén estabilizados. Entonces, en el caso del monóxido de carbono es importante la administración del oxígeno a alta concentración y la posibilidad del traslado a cámaras hiperbáricas. En el caso del cianuro, lo que desde hace tiempo se habla es el uso de la hidroxocobalamina, aparte de darle oxígeno al paciente, pero el uso de la hidroxocobalamina como herramienta en el prehospitalario es muy útil. Si bien es un tratamiento caro y que tiene algunas controversias, es un tratamiento sumamente fácil de usar y que el paciente no corre riesgo. Y se puede utilizar quizás más fácilmente o incluso con menos efectos adversos o quizás con menos complicaciones para poder administrarlo que el tratamiento de Busso y Hughes, que es el tratamiento que usamos con tiosulfato y que también es beneficioso en el caso de la intoxicación con cianuro. Esta fue la revisión de los aspectos de los paros, de las situaciones especiales en el paro que involucran a distintos tóxicos. Es un capítulo largo y si no fuera porque faltan plaguicidas, metales e hidrocarburos, básicamente estaríamos con todo el libro de toxicología a cuestas, por lo cual lo que siempre recomendamos es no solo tener en cuenta la posibilidad de conseguir los antídotos, sino de conseguir guía toxicológica, tanto para el paciente con una clínica complicada, con necesidad de distintos tipos de intervenciones, sino también para lo que es el manejo del paro, para saber qué cosas podemos administrar o qué no, o qué procesos o procedimientos seguir al respecto. Les dejamos a continuación nuestro mail por cualquier consulta, les dejamos el mail de capacitación por cualquier otra consulta que no tenga que ver con lo académico y les recordamos que está todo el material disponible para que ustedes lo lean y después lo discutamos en clase.